tal, queridos amigos? A un programa más, un nuevo programa de Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Y bueno, pues el día de hoy, como todas las ocasiones que hemos tratado de generar transmisiones, traemos un tema que sin duda va a ser importante escuchar, reflexionar, pero que creo que como padres de familia necesitamos entender para poder prever para nuestros hijos. Así que el día de hoy no voy a hablar solo de este tema, tengo un gran invitado, regiomontano, si no estoy mal. Así es. Y bueno, pues él es Abraham Isaí Garza Alemán, escritor de un libro que, híjole, estoy por adquirirlo, que se llama La Iglesia frente al siglo XXI. Que de hecho, bueno, pues traté, haciendo alusión a ese título del libro, hice alusión para que este programa pues se llamara de esa manera, ¿no? El título de este programa fuera así. Así que bueno, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno? Y querido Abraham, espero que estés muy bien, amigo. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. Te lo agradezco. ¿Y qué te parece? Pues si te presentas un poquito con el público que tenemos aquí, que se está conectando y que te va a estar viendo en repeticiones. Excelente, muy bien. Bueno, pues primeramente, gracias también por la invitación. Y pues efectivamente, bueno, por ahí me permitió publicar el año pasado este libro, que es como tal le puse La Iglesia frente al siglo XXI, ahí por un tema de, no se ve completo, pero bueno, este es, y está bastante sustancial, ¿no? Y como tal, pues surge, ¿no? Surge de una necesidad, de una problemática que en su momento estuve analizando, y es el tema de la importancia de recuperar, ¿no? Nuestro sentido como iglesia frente a todas estas agendas, ¿no? Que se han estado desatando en contra de nuestra cosmovisión cristiana. Y bueno, te platico rápidamente, yo soy ingeniero de profesión, yo no estudié filosofía, psicología o algún otro tema relacionado a esto, sino que pues yo me fui por el tema de las ciencias exactas. Ahorita estoy estudiando teología, pero justamente la necesidad, ¿no? Y la falta de poder aterrizar un tema tan complejo y tan interesante y tan profundo como lo es el tema de la agenda globalista, pues me llevó a empezar a redactar y empezar a investigar acerca de cómo todas estas corrientes atacan la centralidad misma de la iglesia. Y fíjate un punto muy interesante que me ha tocado ver, y esto lo he platicado con amigos que son chilenos, ecuatorianos, peruanos, españoles, norteamericanos, etcétera, y es justamente que la iglesia está atravesando por un periodo de erosión y de sublimación, por así decirlo, muy profundo. Porque muchas veces pensamos de que, a ver, toda la gente en la iglesia es pro vida y defiende esto y está en contra del transhumanismo y ta. Pero cuando tratas realmente con la gente, te vas dando cuenta que no es así. Por ejemplo, muchos creen que todos los evangélicos y católicos están en contra de Morena y no es así. Yo conozco pastores que contrataron camiones para llevar a su gente a votar por Morena. Yo conozco sacerdotes que públicamente apoyaban el proyecto y apoyan el proyecto de Morena. Entonces, no es tan así. Entonces, este libro justamente parte de esta necesidad de decir, a ver, la iglesia está atravesando un periodo crítico, periodo complicado, y tenemos que defender los fundamentos de nuestra fe. Entonces, justamente por ahí va enfocado, que ojo, yo considero que es un resumen, es un libro de como 500 páginas, pero es un resumen, porque efectivamente los temas son muy complejos, algunos los toco de una manera amplia, en algunos profundizo un poquito más, pero la idea es esta, ¿no? Enfocar a que el cristiano empiece a despertar y empiece a defender el proyecto que como tal venimos defendiendo, que será durante 2000 años, ¿no? Sin duda, sin duda. No, y créeme que ante lo que tú comentabas es verdad. Yo me he topado con tres imágenes muy marcadas hablando de la iglesia ante todas estas agendas y en particular la agenda globalista. Eh, y la primera imagen son aquellos que no les interesa el tema, o sea, que de plano creen que esto es una mentira, que es puro amarillismo, que son temas conspiranoicos y prefieren evitar el tema y no hablar de ellos y mucho menos investigar. Dos, tengo otra imagen de aquellas personas que saben que hay una agenda, pero que
de alguna manera tampoco son como que muy dados a querer saber un poco más, solamente lo que se les puede presentar y hasta ahí. Y hay un tercer grupo que son los que sí están analizando qué es la agenda, tal vez no conocen mucho, pero están investigando, están adquiriendo libros como el que tú nos acabas de presentar, que obviamente pues amplía el conocimiento. Yo creo que estamos ante el reflejo de lo que marcaba Oseas cuando decía, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Estamos ante la imagen de un pueblo, ante la imagen de una iglesia, de un cristianismo que, híjole, día a día pareciera que se está perdiendo en otros temas que en el tema fundamental, ¿no? O los temas fundamentales, como la vida, como la familia, como la misma libertad, ¿no? Entonces, ¿tú cómo percibes esto que yo comenté hace un momento? Sí, sí, mira, de hecho, vaya, es un golpe de realidad y mucha gente, justamente hay la importancia, ¿no? De congregarse, de estar dentro de una iglesia local, de ser involucrado en las necesidades, ¿no? De la membresía como tal. Y esto te lleva a entender realmente cuáles son las preocupaciones de la gente. Por ejemplo, la gran mayoría del público evangélico está muchas veces más preocupado por llegar a fin de mes que porque se apruebe una agenda trans para los niños, ¿no? La gran mayoría de los padres de familia, y esto me llevó en su momento cuando yo estaba presentando mi libro, yo les preguntaba a padres de familia, ¿cuántos de perdido le echaron un ojo a los libros que van a tener sus hijos? ¿Cuántos lo revisaron? O sea, si bien me iba en una congregación de 100, 150 personas, uno o tal vez dos personas le echaron el ojo, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta de que, a ver, tenemos problemas en casa. Y muchas veces cuando hablamos de batalla cultural y hablamos es que hay que consolidar un proyecto a largo plazo y un partido y etcétera, son ideas muy buenas y efectivamente que se den. Pero a ver, en casa tenemos un problema. O sea, queremos arreglar la calle, pero en casa se nos está cayendo el techo. Entonces, la propuesta que yo empiezo por mi libro es, oye, tenemos que empezar a voltear primero a casa, porque en casa tenemos problemas. Entonces, empecemos a arreglar aquí los problemas para que en un futuro esto se vaya a llevar en un sentido social, ¿no? Y yo me voy a esto, que realmente si queremos ver un cambio, el cambio debe empezar a través de la cultura, porque la política lamentablemente es un reflejo de la sociedad que se está viviendo. Así Entonces, es. vemos el deterioro moral, el deterioro social. Esto no es gracias a los partidos, esto no es gracias a empresas multinacionales que, ojo, están financiando esto. Yo digo esta frase, que en los grandes fracasos que estamos viviendo ahorita y la gran erosión moral y familiar, no es porque el enemigo sea muy fuerte, es porque nosotros somos débiles. Uf, Y fuerte. lamentablemente así son las cosas. O sea, porque hablamos de que no, es que fíjate que en la tele y esto y aquello, y es que está pasando esto en la sociedad, sí, pero es que se está permitiendo. Es que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los padres cristianos no saben cómo educar a sus hijos, no les transmiten una identidad, no les transmiten un sentido de pertenencia. Y yo les preguntaba, hermanos, ¿ustedes qué están haciendo para que sus hijos se mantengan en la fe? Pregunta seria, ¿qué están haciendo? La gran mayoría piensa que con llevarlos una hora al templo y ahí que más o menos se la lleven es correcto. Y por ejemplo, un capítulo, el tema de la familia, ¿no? Que toco y es un golpe de realidad, la inmensa mayoría de los nuevos consumidores de pornografía ya no son adultos, Son ya no niños, son adolescentes, son niños. O tal sea, cual. y muchas veces el papá le da un teléfono al niño, ten hijo, ahí ponte a jugar, etcétera y demás, y no se da cuenta que realmente es un arma cargada. Y ojo, esto no es algo que yo me haya inventado. Yo soy ingeniero, yo trabajo con tecnología, pero yo he hablado con psicólogos, he hablado con terapeutas y todos coinciden en esto. Sí, sin duda. El hecho de darle al niño una tablet, un iPad, un teléfono celular es un arma cargada. Es literalmente darles un arma cargada y luego sorprenderse cuando esto explote. Mira, rápidamente, hubo un caso, y hay miles como estos, de un pastor que cuando un hijo llegó como a los 25 años, el niño le dijo, bueno, ya no el niño, el joven le dijo, papá, soy homosexual. Y él estaba a cargo de la alabanza. Dijo, soy homosexual, quiero seguir siendo homosexual, pero quiero seguir a cargo de la alabanza. Y el Uf, resto de sus hijos igual, cada uno por su camino y demás, y el pastor en su momento llegó a llorar y confesó de que dijo, yo creía que mis hijos eran cristianos, y no es así. Si uno analiza cifras, por ejemplo, se va a dar cuenta que por cada dos personas
que se convierten, que se ganan en alguna congregación, se pierden 4 niños. La inmensa mayoría de los hijos de los cristianos no se quedan en la iglesia, se van. Tal Y cual. esto es aquí y en Estados Unidos y en Perú y en Argentina. Entonces yo digo, a ver, queremos dar una batalla cultural, qué bueno que la queramos dar, pero ¿y qué está pasando en casa? O sea, si estamos perdiendo en casa, si estamos perdiendo en nuestra casa, ¿qué nos hace creer que vamos a ganar allá afuera? Si Tal cual. en terreno amigo estamos perdiendo, ¿cómo vamos a ganar en terreno amigo? Entonces, va hacia eso, a despertar primero, a trabajar en lo, ahora sí que a trabajar primero en Jerusalén antes de andar pensando en Samaria, ¿no? Sí. No, y es que sin duda cuando hablamos ya de estos temas, o sea, si somos más objetivos y más analíticos de lo que está pasando alrededor del mundo, toda esta agenda que se está implantando a nivel mundial, porque no es solamente en México, es en todo el mundo, están entrando y están utilizando el mismo modus operandi. Así que en esa línea, todo el mundo se está direccionando de la misma forma. Tal vez unos más adelantados que otros, pero en la misma forma. Ahora, ante ello, hay 3 instituciones a las cuales se está buscando derrocar, porque obviamente son las que hasta este momento han impedido que esta agenda termine de establecerse al 100%. La familia es una de ellas, el cristianismo es la segunda, y bueno, pues la soberanía nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando te empiezan a aventar pequeños dardos, aventándote de pronto una caricatura insignificante de voz, mostrando a 2 mujeres dándose un besito, pues ¿qué está sucediendo ahí? Que papá, como tú lo decías, que le entrega un celular al bebé, al niño de 2 años, de 3 años, y de pronto el pequeño se expone a esta información. Y hablándote de la información más tranquila, porque hoy ya en internet puedes encontrar de todo, y cuando el pequeño se expone a esta información, pues obviamente su mente es golpeada. Porque yo entendí algo, y creo que va muy de la mano con lo que tú comentabas hace un momento. Toda esta agenda y toda esta ideología lo que busca es cambiar el pensamiento. Porque si cambias el pensamiento, cambias la cultura, Sí, cambias la sociedad. así es. Es por eso que No, se está y... buscando cambiar las palabras, la educación, todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, Adelante, sí. querido. No, y de hecho, si uno se va a analizar, por ejemplo, la historia, realmente primero cambia el pensar de la gente y eso inevitablemente hace que se cambie el pensamiento político. Por ejemplo, Claro. en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país democrático, Alemania era un país con instituciones, Alemania era un país que tenía un nivel de cultura tremendo. ¿Cómo fue posible que cayeran en el engaño de un tipo completamente desquiciado, ¿no? Ocultista, cuando Alemania tenía un pasado cristiano milenario, ¿no? O sea, Claro. el famoso Sacro Imperio, la Reforma Protestante, ¿no? O sea, grandes teólogos, grandes pensadores. ¿Cómo es posible que cayeron en eso? Bueno, porque primero empezaron por cambiar el pensamiento. La gente dejó de preocuparse justamente por esto y empezaron a pensar en que alguien llegara y le resolviera. Hay muchos sociólogos que han abordado esto, por ejemplo, Eric Fromm, uno de ellos también. Que ojo, Eric Fromm, por ejemplo, es un tipo de la escuela de Frankfurt, pero hay mucho de su pensamiento que uno puede rescatar para contrarrestar la agenda transhumanista, ¿no? Ahí nada más como un dato interesante. Como datos, sería bueno solamente señalar a algunos que nos están escuchando que la escuela de Frankfurt fue la incubadora de toda esta agenda, de toda esta idea, de toda esta ideología. Ahí comenzaron todos los pensadores que revolucionaron a través de sus escritos en toda la sociedad y la cultura hasta lo que hoy estamos viendo. Así es. Y coincidentemente, y un dato interesante también es de que la escuela de Frankfurt se empieza a desligar del marxismo clásico, ¿eh? También es un dato bien interesante porque mucha gente cree, es que todo es socialismo, todo es comunismo. Digo, si Marx hoy en día viera que un tipo se disfraza de mujer y dice que es una mujer, o sea, Marx estaría completamente asqueado, ¿no? O sea, también es un Tal dato cual. por ahí relevante. Entonces, sí, o sea, realmente esto es una batalla por la mente, ¿no? Esa es una batalla por el pensamiento. Y muchas veces creemos, ¿no? Que esto se impone solamente porque hay una agenda que la está financiando. Y sí, es cierto, pero esto se da y esto echa raíces cuando desde antes se vino preparando o desde antes ya hubo un terreno fértil para que toda esta agenda explotara. Por ejemplo, hablando del tema fundamental, la familia. Como mexicanos, hay que reconocer que sí tenemos un pasado bastante turbio, ¿no? En cuanto al tema de la familia. Todos tenemos algún abuelo,
o un bisabuelo que tenía hijos regados por todos lados, que llegaba borracho y golpeaba a la esposa, que violentaba a los hijos, ¿no? Entonces, realmente no podemos decir que teníamos un modelo idílico familiar y que ahorita la agenda progre viene a destruir la familia, sino que ya desde antes ya teníamos un problema. Y había erosión de la familia, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que, y bueno, y este es un tema también que da para mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos partir del hecho de cómo nacemos como cultura. Hay quien ha sugerido, uno de ellos Octavio Paz, que el mexicano nació de una violación. ¿Cómo nacimos nosotros, no? O sea, cuando llegó Cortés y le dieron la, o sea, esa es una mentira, ¿no? De que la Malinche se enamoró de Cortés, se casaron y fueron felices. No, se la dieron. O sea, era una cosa. Llegaron, le dijeron a los indígenas, aquí la mujer es una cosa, ten, ¿no? Toma, y te lo ofrecemos. toma como tal, ¿verdad? Y como tal hubo un acto sexual no consensuado y eso, ahí nació el primer mestizo, ahí nació el primer mexicano. O sea, venimos de eso, ¿no? Y por eso Octavio Paz, ¿no? En su libro dice no voy a decir la palabrota, voy a decirle la ultrajada, ¿no? Ahí viene la famosa ultrajada, ¿no? Y desde ahí la madre mexicana es este concepto de esta mujer sufrida, violentada, golpeada, humillada, pero que no impone respeto. Es esta mujer que siempre está sufriendo y el papá, este español de la hacienda, que yo sé que es mi papá, pero no me reconoce porque soy un hijo ilegítimo, es como que esta figura que quiero yo tratar de emular, tratar de imitar, pero ¿qué imito de mi papá? Si mi papá no está conmigo, mi papá ultrajó a mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que puedo imitar de mi papá? La violación, ¿sí? La borrachera, la golpiza. Entonces, imito ese tipo de conductas y durante mucho tiempo fue así. Si uno analiza, ¿no?, las crónicas de la época, incluso llegó a ver obispos de Guatemala, esto lo documenta ahí Enrique Dussel, obispos de Guatemala que le dicen al rey, oye, tenemos un problema serio de violaciones aquí en América Latina, ¿no? Claro. Y eso está más que documentado. Incluso de ahí salió el famoso saludo de cuñado, ¿no? Hay muchos pueblos en México donde, cuñado, cuñado. ¿Por qué? Porque el español era cuñado de todos, porque sus hermanas se habían metido con él, porque la mujer era una cosa. Incluso llegó un punto en el que los indígenas le llegaron a reclamar a los virreyes, oye, los españoles ya no nos dejaron mujeres, ya se metieron con todas, ¿no? Entonces, ahí nace, ¿no?, el mexicano, y desde ahí nacemos con una crisis. Y si no reconocemos de dónde venimos, no podemos empezar a generar un modelo mucho más positivo de familia. Por ejemplo, si vemos las culturas milenarias, ellos siempre se enfocan en la familia, los chinos, los musulmanes, los judíos. Ellos trabajan con la familia. La medida del éxito de los orientales es la familia. A ellos no les importa, oye, me compré un Lamborghini, me compré un Ferrari. No. La familia. ¿Qué fue la herencia que le dejaste en un sentido cultural, en un sentido, de pertenencia, ¿no? Para ellos el éxito es la familia. Para nosotros, lamentablemente, no es así. Entonces, por eso, ya teníamos una sociedad bastante erosionada, bastante triste, ¿no? Bastante destruida. Decadente. Exactamente. Y llega la agenda progre y le vende la idea a la mujer de que no, empodérate, le vende la idea al hombre de que no, revolución sexual, y obviamente por hechos raíces. Y hoy en día nos enojamos por la agenda progre, que es malísima completamente, pero no nos damos cuenta que ya teníamos un problema. Entonces, uno como cristiano tiene que repensar y empezar a ver, oye, tengo que generar un modelo positivo de familia, tengo que defender una cosmovisión de familia. Por ejemplo, la gran mayoría de los padres cristianos no educan a sus hijos en la fe. Para empezar, no se educan ni a sí mismos, ¿no? O sea, no son capaces de leer, de meterse, de investigar. Oye, ¿sabes qué? Vamos a leer la Biblia en familia, vamos a orar o sea, vamos a hacer algo, ¿no? Una comunidad. Eso lamentablemente no se hace. Entonces, por eso llegan esas ideologías y lo reitero, no es el que ellos sean muy fuertes, es el que somos débiles. Porque ellos llegan, si se topan con una familia fuerte, con una comunidad sólida, con una comunidad bien cohesionada, bien moralizada, etcétera, truena. Esta agenda no penetra. Como no ha penetrado en Rusia, como no ha penetrado en China, como no ha penetrado en Hungría. Pero aquí penetra justamente por la debilidad. Entonces, mientras no nos demos cuenta de eso, no vamos a poder empezar a generar un problema y a generar un proyecto que nos permita hacer como tal un contrapeso eficiente. Sí, sin duda. Y como tú decías, ¿no? O sea, ha sido una decadencia que no viene de un día, de una década, viene de siglos, desde ancestrales, ¿no? Tiempos ancestrales. Pensando un poco incluso en esta decadencia, lo veíamos incluso en el tiempo del porfiriato, ¿no? El porfiriato marcó un dominio sobre el mexicano desde 3 vías. Una, militar, para poder intimidar y poder mantener al pueblo tranquilito, ¿no? Intelectual,
porque cuando al obrero porque, perdón, intelectual, porque en ese tiempo fue donde más elevado fue el índice de gente analfabeta, gente que no podía ni siquiera leer un cuentito ya de perdida, ¿no? O sea, no sabía leer nada. Y tres, el vicio, que fue la tercera herramienta que se utilizó, porque cuando al obrero se le pagaba con su valecito, el cual iba a intercambiar en las casas de cambio, y cuando llegaba a la casa de cambio, los que intercambiaban el valecito por producto tenían la encomienda de darle solamente el 40% de ese ticket, de esa ganancia en víveres, y el otro 60% en licor. Entonces, ¿qué generó esto? Nos dejó una sociedad carente de conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo tenía. Carente en el sentido moral, ético. Carente en el sentido familiar. Porque imperaba más el vicio, el alcohol, lo que el hombre quería en ese momento consumir. Y lo demás no importaba. Así podía tener a su familia toda destruida, molida, sin nada en casa, pero él sí, con la botella en la mano y bien contento. Entonces, Sí. qué triste es esa historia que tenemos como mexicanos. Pero yo creo que ante esta agenda, lo más terrible era lo que comentábamos en un principio, ver que hoy en día la iglesia, el cristianismo, no está entendiendo que esto al final es una realidad, que es un plan de un enemigo en común, pero que sobre todo ha sabido manipular muy bien el juego, a tal grado de presentarnos un cuento, y yo lo decía hace poco, la Agenda 20 en la Agenda 2030 es una carta de amor, una carta de romanticismo, ¿no? Y tú la escuchas y la lees y dices, oye, no juegues, está bien bonito, ¿no? O sea, te presenta 17 artículos objetivos que tú dices, no juegues, están bien padres. O sea, qué bonito el mundo de las utopías, lamentablemente. Entonces, sobre ese punto, ¿cómo, cómo podríamos explicarle o cómo podríamos presentarle a la gente que nos está escuchando qué es la Agenda 2030? ¿Qué es esta agenda globalista? Sí, mira, como tal, es un tema que considero que sí se debe de abordar según el contexto de cada sociedad. Por ejemplo, es muy diferente explicar la agenda globalista a una iglesia, a una congregación, no sé, de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, a explicárselo a alguien de Guerrero, de Chiapas, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, sí considero que aquí los principales líderes, ¿no?, de cada congregación tienen que empezar a prepararse y entender que la Agenda 2030 es un nombre, es una carátula de una agenda que ya tiene mucho tiempo atrás, que nosotros para poderla entender le hemos puesto el nombre de agenda globalista. Y la agenda globalista tiene como objetivo destruir todos los elementos identitarios de los pueblos, siendo el principal el tema religioso, destruir el concepto de fe, el concepto de Dios, destruir el concepto de individuo, de ser humano, de hombre, de mujer, y como tal de destruir por completo nuestras libertades individuales para hacernos a todos nosotros una especie de esta plastilina, ¿no? Este ser humano moldeable que meramente esté diseñado para hacerle leal a un discurso extranjero, ¿sí? Y ojo con esto, porque muchas veces creemos que la Agenda 2030 solamente va enfocado, por ejemplo, el tema de la ideología de género, y no es así. Por ejemplo, todo el tema de la deuda, todo el tema del transhumanismo, todo ese tema del complejo militar industrial va por parte de la Agenda 2030 y el objetivo es destruirnos, ¿no? O sea, como destruir nuestra identidad, destruir este sentido de pertenencia para que en un futuro nos puedan reemplazar o nos puedan usurpar eso para meternos una lealtad hacia algún otro organismo. Por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo los del colectivo Arcoiris, son más leales a su banderita del arcoiris que a la bandera de México, ¿no? Claro. Son más leales a lo que te dice Bruselas, a lo que te dice una multinacional, como lo puede ser BlackRock, como lo puede ser López Society, como lo puede ser la Fundación Ford, que, no sé, que por ejemplo, a tu propia identidad como persona. Y mucha gente dice, no, es que yo descubrí que ahora soy esto. No, tú no descubriste nada. Tú le compraste una identidad
a una multinacional que ya viene preempacada, ¿no? Como esta porquería de comida congelada que nada más la metes al micro y ya sale. Es lo mismo, tú compraste la identidad. O sea, ¿por qué la bandera multicolor es la misma en todo el mundo? O sea, ¿quién la distribuyó? ¿Por qué son las mismas palabras, las mismas canciones, el Mismo mismo discurso. discurso? O sea, ¿por qué? Y ahí te vas dando cuenta que realmente esto no es una revolución. No es que la gente esté descubriendo algo, sino que es un proceso de ingeniería social, ¿no? Es un proceso en el cual desde arriba se está imponiendo algo hacia las más ignorantes y lo están comprando. Y eso vino desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, Desde una óptica social, podría decirte que están haciendo un proceso de aculturación. Y nosotros no nos estamos dando cuenta, nos están aculturizando, literalmente. Sí. No, y por ejemplo, ya hubo experimentos. Por ejemplo, el más común es el de la Unión Europea. La Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, se trabajó bastante por destruir toda lealtad nacional. No, es que si tú hablas de patriotismo, si tú hablas de defensa de la soberanía nacional, es lo mismo que hablaban los fascismos, ¿no? Y muchas veces no te dicen que los fascismos fueron patrocinados y fueron financiados por la élite de Wall Street. Hay un libro muy interesante de Anthony Sutton, se llama Wall Street y el ascenso del pintor austriaco, así búsquenlo, y Wall Street y los bolcheviques. Anthony Sutton tiene varios libros que con muchos datos te dice gran parte, o si no es que toda esta agenda fue financiada por la élite de Wall Street. Otro libro muy interesante de Edwin Black, The War Against the Weak, la guerra contra el débil, y Edwin Black dice, como toda la agenda de la eugenesia que hoy en día condenamos que hicieron los seguidores del pintor austriaco, fue patrocinada, fue impulsada y fue generada por dos élites, la élite de Inglaterra y la élite norteamericana. Entonces esta idea de que no, es que este hombre se levantó para ponerle, no es cierto. Este tipo fue financiado por entidades supranacionales. Los mismos que están financiando la agenda multicolor hoy fueron los mismos que lo financiaron a él. La Fundación Rockefeller, Fundación Ford y toda esta élite de Wall Street, hasta la familia, ¿sí? Los Bush, los Barbour, los Rothschild, etcétera, ¿no? Por ahí. Entonces, o sea, esta agenda ha cambiado de colores, ¿sí? Pero es la misma. Digo, en Europa lo lograron, en Europa destruyeron todo concepto de patriotismo. Ahí tienes a Francia. En Francia hay más gente leal a la bandera de la media luna que a la bandera francesa. No, y es que lo curioso de Francia es que hoy en día el 40% de la población es nativa de ahí, o sea, es francesa. Todos los demás son migrantes que obviamente pues muchos vienen de todas estas corrientes y pensamientos religiosos muy contrarios a los que posiblemente los franceses plantearon en un principio, ¿no? Sí, entonces, así es. No, y fíjate un tema también muy relevante ahí. Por ejemplo, lo que ocurrió en mayo del 68, con la famosa revolución que hubo por ahí. Ahí justamente hay el gran distanciamiento entre lo que es la izquierda progre y la izquierda clásica, porque primero empiezan a levantarse los obreros, empiezan a levantarse el trabajador común, y luego se empiezan a sumar estos jóvenes, ¿no? Que hablan de sexualidad libre, que hablan de interrupción del embarazo, que hablan de todas estas libertades sexuales, ¿no? Y demás. Y en su momento los obreros, el Partido Comunista Francés, le pregunta a los soviéticos, oye, ¿y qué onda con estos? ¿Estos de dónde salieron? Y les pregunta, ¿nos unimos a ellos? Y el Partido Soviético dice, no te metas ahí, o sea, ellos no son parte de nosotros. Años después te vas dando cuenta que toda esa revolución de mayo del 68 fue articulada por la CIA. O sea, y hay un montón de documentación de eso. Todo este concepto, ¿no? de Unión Europea y cómo se fue permeando, cómo se fue destruyendo la identidad nacional, tanto de Alemania como de Italia, como de Francia, como de España, eso fue planificado. Y en mayo del 68, la CIA se dio cuenta que podía utilizar a todos estos grupos de hippies, ¿no? De revolucionarios sexuales y demás, para destruir a gobiernos nacionales como el de Gaulle, y también para partir a la izquierda, ¿no? Para que la izquierda fuera mucho más indefinida y poderla utilizar como un medio en común. O sea, porque mucha gente cree que, es que los comunistas son los que financiaron la agenda progre, la agenda woke. No fue así. Fue los grandes empresarios fueron los que la financiaron, ¿no? O sea, capitalistas, pero con una mentalidad muy progre. Con una mentalidad no, y de hecho,
que, ojo, de capitalistas no tenían mucho. Rockefeller decía que el libre mercado era pecado, ¿no? Que la competencia libre era pecado. Era gente completamente estatista, ¿no? También. O sea, rescataron el estatismo del socialismo, pero lo combinaron con una agenda progre, haciendo una especie de amalgama que combinaba lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, así ha sido siempre. Entonces, ellos toman esta agenda progre y lo empiezan a articular. Por ejemplo, el caso de Woodstock, ¿no? También, ahí lo documenta Daniel Stulin en su libro del Instituto Tavistock, cómo el LSD y cómo todos estos experimentos que hubo con la droga fueron financiados y también articulados por la CIA, para darse cuenta hasta qué punto podían manipular a las masas, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que esto viene articulado por ciertas élites, o sea, no es algo que fuera natural. Entonces, la iglesia no se puede poner al tú por tú con la Fundación Rockefeller, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Es generar un escudo, es generar una comunidad virtuosa de fe, con valores, con identidad, donde esto no pueda permear. Porque al final de cuentas siempre empezó la iglesia. La iglesia no empezó llegando al poder. En el Imperio Romano no tiene ningún poder. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a crear comunidades. Empezaron a trabajar a partir de familias. Y eso fue lo que el cristianismo hizo que se esparciera, que se difundiera y que en determinado punto venció. Entonces creo que por ahí es donde deberíamos empezar a trabajar. Y hoy en día, más allá de hablarles, ¿no? De que, a ver, hagan un partido político, hagan esto, hagan aquello, yo lo que les diría, a ver, en lo individual, ¿cómo estás trabajando tú como persona? Y luego en lo familiar, ¿cómo está tu familia? Porque yo conozco mucha gente que, según da mucha batalla cultural en redes, pero su familia lamentablemente está muy erosionada. Entonces, empieza por casa, ¿no? Incluso esto hasta es bíblico. ¿Qué dijo Jesús? Claro. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, y luego ahora sí te vas al resto de la tierra, ¿no? Pero empieza por Jerusalén. Entonces yo creo que hay que retomar esto. Al final de cuentas es como Dios le dijo a Jeremías, ¿no? Pregunta por las sendas antiguas. No hay que inventar cosas nuevas, hay que volver a los orígenes, ¿no? Sí, entonces eso es algo crucial. Tratar de reivindicar cuáles son nuestros orígenes, cuál es el modelo familiar que defendemos, cuál es el modelo de pensamiento que defendemos, y empezar por casa. Simplemente, ¿cuántos cristianos hoy en día no leen su Biblia? ¿Cuántos cristianos no oran? ¿Cuántos cristianos no ayunan? ¿Cuántos cristianos no se preocupan por lo que le está pasando a su prójimo en su iglesia local? Entonces, antes de irte a lo grande, pensemos en pequeño, piensa en tu iglesia local. Incluso hay muchos cristianos que no se congregan, que se la pasan peleando en redes sociales, ¿no? Que el progre y que esto y que aquello, pero no se congregan, ¿no? Están peleando. Hoy ya se congregan vía virtual. O sea, de vez en cuando, ¿no? Ahí ven un video ahí y ya. Entonces, cuando no hay partido de fútbol a la misma hora que el servicio en línea, no, lo hacen. Ahí está el detalle, ¿no? Diría el estimado Cantinflas. Entonces, creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Digo, no se trata de irte a pelear a Bruselas con el foro de Davos, no. Empieza por casa, ¿no? Empieza en lo local. Y luego ya después iremos viendo resultados. Creo que ahí aplica perfectamente esta palabra cuando habla acerca de Apocalipsis, cuando nos habla acerca de esta iglesia tibia, ¿no? Por cuanto no fue ni fría ni caliente, sino tibia, será vomitada. Yo creo que hoy en día estamos frente a una paternidad tibia. Tiene mucha tibieza para poder hacer lo que tiene que hacer. Lo peor es de que esa irresponsabilidad dentro de la paternidad, y ojo, me refiero a paternidad involucrando a papá y a mamá, o sea, en el concepto. Creo que estamos ante una paternidad con este síndrome que yo le he llamado el síndrome de Ezequías. Cuando tú vas a segundo libro de Reyes, capítulo 20, encuentras a Ezequías abriendo las puertas de palacio para que los espías de Babilonia vean todas las riquezas de Jerusalén. Y cuando viene el profeta Isaías y le dice, ¿qué han visto tus enemigos? Él termina diciendo, vieron todo, nada quedó luego sin ver. Así que Isaías le dice, bueno, por lo que tú has hecho, tus hijos van a ser llevados esclavos, tus hijas van a ser esclavizadas, tus hijos van a ser eunucos. Y dice en los últimos versos de ese capítulo que Ezequías termina diciendo, qué buena palabra me has traído, qué buen mensaje. O sea, yo me quedo, cuando yo leí ese pasaje, yo me quedé así, a ver, aguántame. Están diciendo que tus hijos van a ser llevados en tormento. O sea, no la van a pasar bien tus hijos ni tus hijas. Y tú terminas diciendo, qué buen mensaje. ¿Dónde tienes la cabeza? No, y para acabarla de amolar, ¿no? Cuando dice, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Exactamente. O sea, yo no lo voy a vivir. Y hoy lo vemos,
decimos, ¿no? Hay mucha gente dentro del cristianismo que tiene esta mentalidad escapista, ¿no? Pues el Señor viene, ¿para qué me preocupo? Al final todo esto está escrito, tenía que pasar o tiene que pasar, nada se va a detener, va a seguir igual. Pero yo creo que ahí el problema no es que esté escrito o no esté escrito, que haya un mensaje o no haya un mensaje. El problema es qué va a pasar cuando tú ya no estés ahí y tus hijos entonces tengan que enfrentarse ante esta sociedad que está cada día más decadente, que cada día los busca destruir. Ahora, también hay otro punto, ¿no? ¿Qué nos asegura que no lo vayamos a vivir? O sea, por ejemplo, en Canadá, en 5 años pasó de ser un país con libertades muy seguras, un país medianamente decente, a una dictadura completamente al estilo de Aldous Huxley, ¿no? O Tal sea, cual. ¿qué te asegura que no lo vas a vivir? Y segundo, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, mucha gente pensó así, nunca antes hemos vivido algo como esto, ahora sí ya se acabó lo que conocemos como el mundo, ¿no? Y no se acabó. Segunda Guerra Mundial, lo mismo. La Guerra Fría, lo mismo. Cuando llegó el 2000, ¿no? Muchos andaban ahí que las computadoras se iban a volver locas y cuánta cosa. Claro. Entonces, a ver, la Biblia es muy clara. No vamos a andar jugando con que, es que Jesús ya va a volver ahora sí. No. O sea, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ustedes pónganse a trabajar como si no supieran, porque probablemente ni saben. Así que ni se preocupen por Que eso. no les interese eso. Exactamente. No voy a hacer que yo vuelva y los encuentre dormidos. Ustedes ahora pónganse a jalar, como decimos acá en el norte. Hay que trabajar. Y ya el Padre sabrá cuando Él hace lo que tenga que hacer, pero mientras tanto, ustedes trabajen. ¿Sí? Entonces no podemos desligarnos de esta responsabilidad tan grande. Yo hace algunos años tuve una reunión con varios líderes presbiteriales de jóvenes y yo les pregunté, les expliqué cómo venía la agenda, ¿no? Y demás, y les pregunté, ¿ustedes creen que les afecta? El 100%, fíjate, el 100% me dijeron que no. No, eso no me afecta. ¿Sí? Ahí me di cuenta que estábamos peor de lo que yo hubiera creído. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable porque hay muchísimas comunidades que están completamente ensimismadas, están completamente sublimadas y no reaccionan hasta que llega un niño un día con una banderita LGBT o no llega la niña con el pañuelito verde. O hasta que no les vayan a meter un golazo ahora con este tema de las La ley trans. terapias de conversión, ¿no? Sí. Porque algo que yo he platicado con algunos líderes es, no sé si ustedes han revisado, han leído el documento, pero el documento es demasiado ambiguo, que no te dice y no te especifica que es una terapia de conversión. Por tal motivo, una labor que, por ejemplo, posiblemente un sacerdote o que posiblemente un pastor genera cuando da consejería, se podría considerar como una terapia de conversión según esta ley, ¿no? Según como lo plantea, la ambigüedad que maneja. No, simplemente con una especie de, con un mero retiro, una mera conferencia en la que un pastor diga que tal cosa es un pecado, ya automáticamente te puedes meter en un problema muy grave, ¿no? Tal cual. Entonces sí es un tema muy complicado. Y yo les decía, esto que está pasando en Canadá va a pasar aquí también, porque esta agenda tiene una cantidad tremenda de dinero y están cooptando gran cantidad de instituciones y esto va a pasar. O sea, la clave aquí es cómo nos vamos a defender. Por ejemplo, digo, como esta anécdota tengo muchas y muy seguramente tú también, hubo un caso de un ministro de una congregación, un líder, que sus niñas le dijeron, oye papá, nos gustaría que nos llevaras a la plaza este sábado, al museo. Entonces el papá, pues feliz, ¿no? Oye, pues las niñas quieren ir al museo, qué padre, una visita cultural, etcétera. Y resulta que cuando llegan al museo, el papá ve que enfrente del museo hay una marcha LGBT. Y las niñas sacaron de la mochila sus banderitas multicolor, sus banderitas LGBT. Y cuando el papá les dice, a ver, ¿qué se traen ahí ustedes? No, papá, es que la maestra nos dio esas banderitas en la escuela y nos dijo que viniéramos a apoyar la marcha y pues estamos aquí apoyando la marcha, ¿no? En sus narices, se le metió el diablo en sus narices a este hermano, ¿no? Y ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Ahí va él a llevarlas ahí a la marcha, ¿no? Obviamente ya cuando vio esto, les quitó las banderitas, las tiró a la basura, vámonos para la casa otra vez. Pero eso voy, que muchas veces el virus ya se metió en casa y no se han dado cuenta. Mira, un caso también que a mí en lo personal me impactó. Hay casos, ojo, no es uno ni dos, hay varios,
Hay casos ya ahorita de jovencitas cristianas, algunas incluso hijas de pastor, que están teniendo graves problemas mentales porque cometieron un aborto y la conciencia no las deja en paz. Tal cual. El modus operandi es este, fíjate. La chamaquita hace lo que no debe, se embaraza, le dice al papá, papá, fíjate que quiero irme con unas amigas a Ciudad de México, fíjate que va a haber un evento cristiano, fíjate que va a haber no sé qué, va a haber esto, va a haber aquello, va a durar 3 días, pero me gustaría quedarme la semana ya para poder convivir, ir al museo, ir a, no sé, Teotihuacán, etcétera, ¿no? El papá, pues como está muy bobo, ¿no? Y no es capaz de ver 2 dedos de frente, tenga mi hijita el dinero para que se vaya con sus amigas a Ciudad de México, al cabo va a un evento cristiano, va a la Ciudad de México, aborta, se queda unos días ahí para descansar del aborto, regresa como si nada, la conciencia no la deja, pues tiene depresión por el tema del aborto y demás, y resulta que la jovencita tiene que pedir ayuda psicológica, ¿no? Como esos casos me gustaría decir que es uno, me gustaría decir que es un caso aislado, pero no, se está dando ahorita en las iglesias. Entonces, volvemos a lo mismo, el problema ya lo tenemos en casa. Tal cual. Y es un problema muy grave. La rata ya se metió a la cocina y tenemos que sacarla. Sí. Ante ello, hay una pregunta que me está haciendo aquí un amigo, pastor también, Christopher, dice lo siguiente: en una sociedad con falta de tiempo para poder culturizar a nuestros hijos y educarlos de manera cristocéntrica, ¿qué podemos hacer para poder influenciarlos y lograr ser más efectivos con nuestra familia? Muy buena pregunta y creo que por aquí podemos ir trabajando en los próximos últimos minutitos. Sí, Así mira, que, Abraham, Napoleón tiene una frase que yo también aquí adhiero en el libro. Le preguntaron, Napoleón, fíjate que, bueno, un pequeño paréntesis, Napoleón era un tipo medio loco, pero sabía muchas cosas. era un gran estratega. El tipo sabía que Francia tenía que tener hijos, tenía que tener buenas familias, tenía que generar cultura para poder sobrevivir. Napoleón sabía muchas cosas, ¿no? Que si el tipo no se hubiera vuelto loco queriendo dominar el mundo, él hubiera llevado a Francia a ser todavía una superpotencia mucho más importante de lo que llegó a ser. Pero Napoleón tiene una de las muchas frases relevantes de Napoleón era: ¿cómo podemos educar a los hijos? Y Napoleón respondió 20 años antes educando a los padres. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces decimos, oye, es que no sé cómo educar a mis hijos, y yo aquí soy muy crudo en la manera en cómo abordo esto, y les digo, es que eso lo hubieras pensado antes de tenerlos. Antes de tener hijos, tienes que saber cómo los vas a educar. A ver, tenemos culturas milenarias que desde antes saben cómo van a educar a sus hijos. Por ejemplo, el padre musulmán al hijo le empieza a hablar en árabe en la cuna. El padre judío a los 4 años asume la responsabilidad de empezar a educar a su hijo, ¿sí? Para darles un oficio. Porque ellos pueden y nosotros no podemos. O sea, porque ellos sí pueden, nosotros no. Y no todos son ricos, ¿eh? Eso también hay que reconocer. No, de hecho esto es parte de su cultura, es parte de su esencia. Esos son ellos. No, incluso, fíjate, el padre musulmán llega a trabajar cansado, fastidiado, estresado de trabajar. Lo primero que hace el padre musulmán es de que le pregunte al niño, hijo, ¿qué has aprendido acerca del Corán el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué has leído del Corán el día de hoy? El papá cristiano, latinoamericano, llega, le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste de cenar? Se pone a cenar y se pone a ver la tele. Al hijo ahí déjalo que juega con el teléfono, déjalo que juegue con la tablet, ¿no? Entonces la clave es esta, a ver, queremos empezar a trabajar en esto, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Yo le hablo mucho a los jóvenes y les digo, a ver, chavos, qué bueno que se quieren casar, qué bueno que quieren tener hijos, pero si quieren tener hijos, desde ahorita tienen que saber cómo los van a educar. Tienen que empezar ustedes a prepararse, tienen que generar un programa, tienen que generar un plan. ¿Cómo van a discernir de esto, no? Y bueno, aquí hay mucho que pudiéramos decir. Por ejemplo, hay que romper con esta idea de la mediocridad. A ver, jóvenes, les hablo a los hombres, hay que reivindicar la virilidad, la masculinidad. Y eso tiene que ver con tomar decisiones difíciles. A ver, ¿qué vas a elegir? Una carrera difícil, una carrera que te va a hacer llorar, que te va a hacer sufrir, pero que tiene muy buen mercado laboral y que te va a permitir una economía a futuro para poder dedicarle tiempo y recursos a tus hijos, o una carrera facilona que no tiene matemáticas que te la vas a poder llevar bien fácil, ¿sí? Entonces, a ver, como hombre, históricamente siempre el hombre se ha sacrificado para poder proveer. Y hablar de proveer no es solamente proveer económicamente, porque hay que reivindicar la labor
y el rol del hombre en proveerle también a su familia lo que es una formación, liderazgo, ¿no? Así es. Un ejemplo espiritual. Entonces, hombres, hay que empezar a formarse, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a diseñar, a ver, yo a mis hijos les voy a dar este modelo, y ojo, yo tengo amigos que no son cristianos, que tienen hijos, y ellos me dicen, a ver, yo por ejemplo lo que hago, ojo, ellos no son cristianos, les dicen, a ver, yo una vez a la semana, yo preparo una presentación y complemento la educación de mis hijos de la escuela. Otro amigo no cristiano me dijo, yo a mis hijos dije, nada de televisión. Yo tengo libros, tengo juegos ahí en la casa, tengo esto, tengo aquello, pero nada de televisión. Y este hombre no es cristiano, ¿sí? Pero él dice, nada de televisión. Y yo llego del trabajo, llego cansado, yo prefiero ponerme a jugar con ellos, jugar un juego de mesa, leer con ellos, no sé, y prefiero cansarme haciendo eso que dejárselos a la tele. Reitero, estos dos casos no son cristianos, ¿sí? Pero están activos en el rol de la educación de sus hijos. Yo también les digo esto, a ver, es que si no van a saber cómo educarlos, no los tengan. O sea, es sincero, no los tengan. O sea, espérense, dediquen un año como matrimonio. Oye, ¿sabes qué? Esta agenda viene, vamos a formarnos, vamos a comprar material, vamos a empezar a armar un buen programa y ahora sí, vamos a empezar a hacer, pero se tiene que planear, ¿no? Se tiene que articular bien esto. Entonces, yo lo que le recomendaría en este sentido es de que, ojo, también es importantísimo que la iglesia como comunidad se ayude. O sea, hay que tratar de luchar contra este fenómeno del lobo solitario y empezar a trabajar la paternidad, la maternidad a través de la iglesia local, ayudarse mutuamente. Yo sé que esto va a ser bien complicado, es más difícil hacerlo que decirlo definitivamente, pero hay que empezar a hacerlo. Padres de familia, madres de familia, hay que empezar a ver cómo lo podemos hacer. Igual, yo tengo, por ejemplo, también amigos, ¿no? Matrimonios, donde el hombre se lleva la principal carga económica, la mujer trabaja a medio tiempo porque dice, yo prefiero sacrificar un sueldo de semana completa, de tiempo completo, trabajar medio tiempo, trabajar desde casa, poner algún localito o algo, porque yo voy a estar involucrada en la crianza de mis hijos. Tengo, por ejemplo, ejemplos de jóvenes, ¿no?, que han optado por el tema del homeschooling. Y es un reto también muy, muy interesante, pero a quien le interesa el tema del homeschooling, vaya, lo podemos canalizar con gente que le puede brindar asesorías. Hay comunidades que ayudan, ¿no?, con el tema del homeschooling, y eso también puede servir bastante. Entonces, la clave es de que asuman el reto, que asuman este compromiso y que se empiecen a formar. Preguntan, oye, ¿qué material tenemos? Bueno, por ejemplo, pues aquí tengo el mío, ¿no? Como un ejemplo, aquí el material de mi hermano Jorge también, lo pueden adquirir. Y se pueden apoyar con pedagogos cristianos, con psicólogos cristianos. Yo conozco psicólogos, yo conozco pedagogos. Se puede hacer sinergia y se puede empezar a trabajar en una educación mucho más consciente, ¿no? Así es. Entonces, Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que, si pudiéramos dar un disparo de arranque o de inicio, creo que es por ahí. Ayudar a que nuestros hijos tengan de alguna manera una mente consciente de la realidad en la que están, pero también analítica con el criterio basado en la palabra de lo que está pasando y de cómo van a responder ante ello desde sus convicciones cristianas. Entonces, lamentablemente, y yo creo que tú lo comentabas hace un momento, hablando con jóvenes dentro de muchas congregaciones, nos damos cuenta que tristemente hay una carencia de valores, hay una carencia de moral y hay una carencia de ética, porque los chavos, hoy en día, el enfoque de la iglesia solamente es un club social donde se la llevan bien, donde la pasan padre, donde escuchan muy buena música, donde tienen buenos amigos, pero donde no hay ninguna responsabilidad detrás de eso que los comprometa con algo o con alguien para hacer que su vida sea significativa. Entonces, creo que eso es un gran problema. Y fíjate que hablando con líderes de jóvenes, de congregaciones, muchos plantean, creo que es uno de los problemas que más plantean, ¿no? ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a poder generar este cambio de mentalidad? Y yo siempre les he tratado de explicar esta parte. Nosotros, o en el caso de ellos, como líderes, muchos de los líderes de jóvenes, como líderes de jóvenes, no van a poder cumplir con la función que tiene y la responsabilidad que tiene papá y mamá.
O sea, no son los papás, son los líderes, son los que guían, los que ayudan a los jóvenes, ayudan a los padres, pero la responsabilidad primordial es de papá y de mamá. Sí, 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 Entonces, bastante. creo que sobre esto, y bien, a manera de ir cerrando también el programa, eh, creo que sin duda uno de los puntos donde más tendríamos que incidir es, como tú lo comentabas hace un momento, ¿no? A generar esa conciencia dentro de la paternidad y la maternidad. Creo que tú estarás de acuerdo conmigo, los tiempos de calidad ya no son suficientes. O sea, Ujú, sí. eso ya no es suficiente. Y ante ello, ¿qué consejos podrías dar puntualmente hacia los padres de familia en respecto a lo que tú estás viendo de toda esta agenda, de todo este sistema que lamentablemente está buscando corromper a la siguiente generación? Pues mira, yo lo fundamental que les puedo decir, y algo así bien, digo, por encima, porque definitivamente esto da para bastante, es de que primero analicémonos si realmente tenemos la capacidad. O sea, hay que reconocer hoy, ¿sabes qué? Hay temas que a lo mejor me superan a mí. Si me superan, ¿cómo puedo yo apoyarme? ¿Cómo puedo yo ayudarme? ¿Cómo puedo yo integrarme de una manera más correcta dentro de la comunidad y trabajar con mi liderazgo, con el liderazgo de la congregación, para poder ir generando ese sentido de pertenencia? Por ejemplo, hoy en día, sobre todo en las iglesias de la ciudad, como bien comentaba hace un momento, se han vuelto meramente un club social. Entonces, no hay un sentido de, esta es mi comunidad, yo pertenezco aquí, me ayudan, yo ayudo. O sea, no hay ese sentido, lamentablemente. Entonces, eso se tiene que generar tanto en lo individual como en lo colectivo y se tiene que ir trabajando poco a poco de la mano de los líderes, de la mano de los pastores, pero en lo individual, yo lo que a lo mejor le podría recomendar a la gente es trabajar primero una sana vida espiritual, ¿sí? Es decir, ¿cómo andamos en nuestra vida espiritual? O sea, realmente oramos, realmente ayunamos, realmente tratamos de estudiar la Biblia. Una vez que ya nos hagamos las preguntas correctas y ya empecemos a trabajar en eso, ahora sí, ¿qué otro material me puede ayudar para ir poco a poco ayudando a mis hijos y orientándolos y vacunarlos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo recomendar, pueden pagar una asesoría, ¿no? Con mi hermano, Juan Manuel Rodríguez, él es psicólogo, psicoterapeuta, ha trabajado mucho en estos temas. Entonces, si no saben cómo empezar, oye, ¿sabes qué? Voy a contratar 1 hora, 2 horas, hermano, ayúdame, tengo estos hijos de tales edades, ¿cómo puedo yo empezar con ellos? El mero hecho de hablar con ellos, el mero hecho de tratar de entenderlos, de que se genere una comunicación, tiene mucho que ver. El hecho, ahorita comentaba, ¿no? El tema del tiempo de calidad es importantísimo, pero también cómo puedo hacer yo para que mis hijos empiecen a integrar en la comunidad de la iglesia, ¿no? Armar un plan, juntarme con otros padres de familia que estén también inquietos, hacer equipo, etcétera, y conforme a los recursos y las necesidades de mi congregación local, empezar a trabajar en esto, ¿no? Tal cual. Creo que va a ser crucial. Digo, es un trabajo que va a ser arduo, va a ser difícil, o sea, va a llevar su tiempo, va a llevar su buena cantidad de recursos, pero que también como va a ser complicado, el resultado va a ser muy beneficioso. Sin Y duda. entre más nos tardemos en empezar, más difícil va a ser. Más se va a retrasar esto. Exactamente. Fíjate que hablando con Nicolás Márquez, otro escritor muy conocido sobre estos temas, sino es que creo que es el precursor de todos estos temas, uno de los primeros que empezó a movilizar un poquito más para este siglo XXI estos temas, planteábamos este tema, ¿no? De cuánto tiempo va a tardar para que entonces los efectos de lo que estamos haciendo con nuestra información, con lo que hoy tú planteas en el trabajo desde casa, desde las iglesias locales, ¿cuánto tiempo va a tardar para que podamos ver los resultados? Y él decía, miren, pues yo puedo decirles que si pudiéramos hablar de un tiempo, tal vez una década sería un tiempo promedio por donde vamos a empezar a ver los primeros resultados de lo que ya se ha venido sembrando. Sin Y sí, duda, sin duda. pero creo que lo que tú comentabas ahora es importante, ¿no? Mientras más nos tardemos, más estaremos perdiendo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y dos,
más se va a estar retrasando el poder hacer ese cambio dentro de nuestras sociedades. De entrada, dentro de la familia, para que la familia afecte a las sociedades. Entonces, híjole, el tema tiene para mucho y Bastante, bastante. podríamos llevarnos otras horas aquí, pero me gustaría poder invitarte en otra ocasión para tener otro diálogo, otra tertulia, Claro, algunos claro. le llaman, y poder seguir hablando de estos temas tan importantes. Pero antes de ello, me gustaría que pues aquellos que nos han estado sintonizando, aquellos que van a estar viendo el programa en las repeticiones, supieran dónde podemos localizar, primeramente, dónde podemos encontrar tu libro y dos, dónde podemos localizar información que tú estás generando. Yo sé que también eres un creador de contenidos, así que, amigo, ¿dónde podemos localizar toda la información y el contenido que tú estás distribuyendo? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Derecha Mexicana, así como tal, Derecha Mexicana. Ahí van a poder encontrar este y mucho más contenidos. Allí hablamos de política, hablamos de temas de sociedad, a veces de economía, a veces de familia. Digo, hablamos un poco de todos estos temas. Y mi libro lo pueden encontrar en Amazon. Ahorita hay unos temas por ahí, tema de logística, pero está en Amazon, por ahí disponible. Estoy próximo a lanzar la segunda edición. Este mes sale la segunda edición. Entonces, en unas semanas voy a tener yo algunos ejemplares aquí físicos conmigo, por si alguno lo quiere firmado. Ahorita ya se me acabaron, a mí en lo personal, físicos, pero espero una semana ya tener yo también algunos ejemplares, por si alguno lo quiere firmado, con alguna dedicatoria, lo va a poder tener. En este libro hablo el tema de la ideología de género, el tema del feminismo, el tema de la familia, el tema del transhumanismo, el tema de la iglesia y el Estado, la santidad y el reto de ser como tal la iglesia. Entonces, es un libro de 500 páginas, es un libro bastante extenso, ¿no? Y ojo, yo considero un resumen. Y ahorita estoy trabajando en un segundo material que va justamente dedicado a la crisis de la masculinidad que estamos viviendo en Occidente. Entonces, también hoy estamos trabajando en ese, va en un 40% de trabajo, porque también quiero que quede bien documentado, pero ahí va poco a poco. Ahí justamente en mi canal en Derecha Mexicana tengo dos partes de un tema bien interesante que es la crisis del matrimonio aquí en Occidente, donde ahí hablo de muchas fuentes, de mucho material, ahí también lo pueden sintonizar. Y si alguno quiere ponerse por acá en contacto y pedir material, pedir enlaces, cualquier cosa en lo que lo podamos apoyar, pues adelante. Ahí estamos como Derecha Mexicana en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Perfecto. No, pues querido Aaron, gracias amigo por este tiempo, gracias por darme la oportunidad de poder estar compartiendo este espacio, hablando de pues lo que has estado escribiendo y lo que estás generando. Y bueno, pues queda la invitación abierta, vamos a ponerle ya fecha para poder tener una segunda parte de este conversatorio que hoy pudimos llevar a cabo, que sin duda mucha gente quedó con muy buen sabor de boca. Aquí tenemos comentarios, preguntas que han hecho. Alemán Arango, Christopher Levy, Abner Martínez, Daniel Flores, Ercilla Vázquez y muchos otros comentarios que se han estado aquí generando. Y bueno, pues una vez más, gracias por tu tiempo y a todos los que nos están sintonizando, gracias por darse un tiempo y poder ver este tema que es fundamental para lo que hoy estamos viviendo. Recuerden que ustedes pueden ver la repetición de este conversatorio tanto en página de Facebook de Jorge Aguiñaga o Jorge Aguiñaga Salazar, o bien también lo pueden ver desde el canal de YouTube de Jorge Aguiñaga Oficial. Y bueno, pues mi nombre es Jorge Aguiñaga, tal cual, y este es el canal de Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Nuevamente, gracias, Abraham. No sé si quieras comentarnos algo, unos últimos comentarios para despedirnos. No, pues nuevamente gracias por la invitación, mucho ánimo también a este proyecto que urge justamente más y más. Y pues a toda la audiencia, no se desanimen, no se desmotiven, cambiemos el lamento por la autodisciplina y empecemos a trabajar. Perfecto. Pues bueno, gracias nuevamente a todos y nos estamos viendo próximo jueves. Tenemos un tema que se llama Padres de algodón, hijos de cristal. Vamos a tener otra escritora, Trixie Vázquez, la cual escribió este libro que en verdad necesitamos para estos tiempos, como bien nos recomendaba Abraham, su libro y materiales que nos ayuden a la autodisciplina. Gracias nuevamente y nos estamos viendo el próximo jueves. Saludos. Saludos a todos.